El director general de la Organización Mundial de la Salud advirtió que los casos de transmisión del nuevo coronavirus entre personas que nunca estuvieron en China podrían ser solo la punta del iceberg. La OMS envió este lunes una misión internacional de expertos a China para coordinar la respuesta al brote de este virus que ya ha contagiado dentro de China a más de 40.000 personas y ha causado casi 1.000 muertes. Fuera de China se registran más de 350 infecciones en casi 30 países y territorios. También hubo 2 muertes, una en Filipinas y otra en la región de Hong Kong. El nuevo coronavirus aún no ha llegado a América Latina, pero la crisis sanitaria china ya se vislumbra como otro escollo económico para el mundo y especialmente para nuestra región, con decenas de millones de personas confinadas en sus casas, varias provincias industriales paralizadas y severas restricciones al transporte. La demanda de China tenderá a disminuir y eso impactará obviamente en el comercio exterior, según señalaron analistas y organismos internacionales. Para América Latina, que viene creciendo menos desde hace 5 años y se estancó en el año 2019, la crisis china se suma a los retos de la reactivación económica de países altamente dependientes de las compras o inversiones justamente de Pekín. China es el mayor socio comercial de tanto Chile, Perú, Brasil y Uruguay y uno de los principales para otros países, entre ellos Argentina. El Fondo Monetario Internacional ya incluye la epidemia entre los retos que se insinúan en el horizonte de las economías latinoamericanas. Chile y Perú, países altamente dependientes de sus ventas del cobre, ya se ven impactados porque desde que se disparó la epidemia en la tercera semana de enero, el precio del metal perdió un 10%. Las claves de las consecuencias económicas del coronavirus en Mundo Plus hoy. Sí, un tema muy interesante con mucha proyección que vamos a analizar con el profesor Mladen Yopo, académico de la Universidad SEC y de la Academia Nacional de Estudios Políticos y Estratégicos. La NEPE, ¿cómo está? ¿Qué tal? Buenas noches. Buenas noches, ya hasta ahora, sí. ¿no? A ver, ¿qué tan duro puede ser el impacto económico dentro de China? ¿Qué tanto podría afectar su poderío, sabiendo que estamos hablando de una de las economías más grandes del mundo? ¿Cuál sería el peor escenario que podríamos? Pensemos que estamos primero en un mundo globalizado, claro, interdependiente, con un mundo donde las cadenas de valor son una realidad. China es la fábrica del mundo hoy día, así es, por lo menos la denominan muchos economistas. Y en esa perspectiva yo creo que es un tema que va a impactar fuertemente en general al mundo, no solamente a economías que son dependientes directamente o que tienen un comercio directo con China. Pensemos que China hoy día tiene el 18% del PIB mundial, el 13% del comercio mundial. Hay empresas, por ejemplo, como Hyundai, coreana, que paró su producción de autos en Corea porque no están llegando piezas que están producidas en las provincias que hoy día están con cuarentena. Pero no son las únicas empresas que hoy día están paradas en China, son varias las empresas paradas en China. No solamente las empresas turísticas, de restaurantes. China recibe más de 30 millones de turistas al año. Es decir, internos y externos, pero fundamentalmente externos también. Por lo tanto, es decir, hoy China se ha parado. Se ha parado, no quiere decir que se haya parado toda la industria china, pero se ha parado como ese motor que venía con una dinámica de crecer a un 6%. Hoy día las proyecciones de crecimiento, las más positivas dirían, va a crecer en el primer semestre un 4,5% y algunas están dando hasta un 4% de crecimiento. Y un 2% menos de crecimiento de China es una hecatombe para el resto del mundo. Se nombró inicialmente el caso de Chile y Perú. Chile y Perú son grandes, son los primeros socios comerciales, pero socios comerciales China. En el caso de Chile, un 33% de las exportaciones van hacia China. Y Chile, y de alguna forma, el 60% en las exportaciones generales de Chile, representa las exportaciones generales de Chile, el 60% son el PIB. En el caso de Perú, el 25% van directamente a China y representan alrededor del 50%. Pero tenemos el caso de Brasil o el caso de Argentina con la soya, es decir, va a haber menos consumo. La maquinaria interna, de alguna forma, se está ralentizando. Pero eso ha tenido impacto incluso en otras partes del mundo. Va a haber una feria, la Feria Móvil, en el caso de Barcelona, una feria tecnológica,
donde varias empresas se han bajado ya, por miedo. Entonces hoy día estamos viendo un doble factor. Uno, la cuarentena, pero también el factor miedo. Y el factor miedo está haciendo que en el fondo se retrotraiga ciertos elementos de negocio que de alguna forma ya estaban presentes en ferias o intercambios. Y se cree que a pesar de que China ha metido más de 171.000 millones de dólares en la economía, ha bajado las tasas de interés para que las pequeñas industrias o las industrias medianas puedan sobrevivir, se creen que muchas de ellas no van a sobrevivir a esta situación que es impredecible. Tal como lo decía el director general de la Organización Mundial de la Salud, este puede ser la punta del iceberg. Y en función de todo este escenario, ¿podría eventualmente forzar a la economía global a una recesión? Bueno, siempre está presente el problema de la recesión, siendo China un motor importante. El otro polo es Estados Unidos. Estados Unidos tiene un déficit comercial importante con China, más de 375.000 millones de dólares. Estados Unidos ha tenido una buena performance, no necesariamente producto de las políticas que ha adoptado el presidente Trump, aunque parte hay de ello, digamos, sobre todo en las negociaciones con China, que le ha significado reducir un poco el déficit comercial, sino políticas que ya se implementaron fundamentalmente desde la quiebra de Lehman Brothers, posteriormente por el gobierno de Obama, que hoy día están dando de alguna forma una estabilidad y un crecimiento económico. El tema que hoy día otros motores o otros sectores importantes del mundo, como el caso de Europa, son factores que están directamente, o países que están directamente ligados a la economía china. Se venden mutuamente alrededor de 180.000 millones de dólares. Entonces, ese negocio puede bajar, porque en China se está consumiendo menos. A pesar de que se prorrogó el año lunar, a pesar de que se prorrogaron las fiestas, a pesar de una serie de situaciones que se han invertido, se está consumiendo menos. Y se consume menos, evidentemente van a haber menos ventas y por lo tanto las economías también van a verse impactadas. Para una recesión no lo tengo claro, es difícil predecir, sobre todo con la fragmentación del poder mundial, con los factores económicos son tan diversos, las cadenas de valor no sabemos cómo les van a impactar, porque hoy día un auto tiene una pieza, ¿no es cierto?, que se produce en Vietnam, otra que se produce en China, otra que se produce en Polonia, y se genera un marco de cadenas de valor, ¿no es cierto?, que están integradas. Por lo tanto, no sabemos todavía tenerlo claro. Pero sí, de hecho, vamos a ver una ralentización de la economía mundial. Y China es un factor importante en este caso. Usted mencionaba al comienzo una serie de industrias que se han visto afectadas por toda esta situación. ¿Cuáles podrían ser las más afectadas? Pensemos en el turismo, en los viajes, con todas las... Bueno, aparte de todo lo que es turismo, viaje, hotelería, restaurantes, etcétera, líneas aéreas que han parado viajes hacia China directamente, no solamente países han cerrado fronteras, el caso de una serie de países, pero líneas, por ejemplo, rusas que no están volando, es decir, ese es un aspecto, pero también empresas, por ejemplo, que hoy día producen mucho en China, empresas de alta tecnología, por ejemplo, empresas en telefonía, empresas electrónicas, empresas automovilísticas que hoy día tienen factores integrados, que piezas se hacen en China y que hoy día son necesarios, como el caso de Hyundai, por ejemplo, la empresa coreana. Hay empresas, ¿no es cierto?, que tienen que ver con el retail, ¿no es cierto?, empresas como Zara, empresas como Google y Amazon, o otras más que están en China y que le han dado vacaciones o han prolongado las vacaciones de sus empleados. Entonces, hoy día se ha parado la producción china. O sea, no completamente, o sea, ralentizado, pero en el fondo, de hecho, hay una merma importante. Y yendo también al plano político, la forma con que se manejó todo el asunto relacionado con el doctor que en diciembre había anticipado la aparición de esta que fue acusado. Sí. Exactamente. ¿Cómo eso afecta la credibilidad del régimen de Xi Jinping, tanto en China como el resto del mundo? Lo que pasa es que China, de alguna forma, está en un proceso de crecimiento, en un proceso de convertirse en una potencia global y ojalá, de acuerdo un poco a los pronósticos, el 2050, ser un poco el hegemón, o sea, tener la hegemonía mundial, no al estilo necesariamente como la tuvo Estados Unidos después de la Segunda Guerra Mundial o más particularmente después del fin de la Guerra Fría, pero sí elevarse a ese nivel.
Y el tema esto le afecta directamente porque hay una parte que tiene que ver con la credibilidad del régimen chino. No para construir hospitales, o hacer autos, tener tecnología o ir al espacio, que eso no está en duda. Claro, con la transparencia. Pero sí tiene que ver con lo que se llama el soft power, el poder blando, digamos, que tiene que ver con la cultura, con la credibilidad del sistema. Y ahí hay un problema grave por el control de la información. A China se le interpela constantemente por el tema de los derechos humanos, se le interpela por el control de la información. Y aquí también hay un tema que en el fondo hay un problema de credibilidad de por medio. Tuvo que salir Xi Jinping, ¿no es cierto?, ir a ver con máscara y todo, meterse un poco en la masa en el fondo para demostrar que no estaba este problema. Claro, y después de varias semanas en que no lo habíamos visto públicamente. Pero sin embargo no sabemos hoy día, no hay una precisión ni de los virólogos ni de la información hoy día precisa de lo que es la magnitud de este virus, del coronavirus. Hoy se calcula que hay más de cerca de 200.000 personas en observación nomás, solamente en el caso de China, más allá del barco que está en Japón o de la gente que está en otros países. Pero no sabemos cuánta gente puede ser portadora, digamos, que hoy día haya viajado o viajó o que no esté, digamos, presente hoy día en lo que son el escaneo de los números. Entonces, yo creo que hay un tema de credibilidad. China generalmente tiende a controlar la información, de alguna forma que sale hacia afuera, fundamentalmente un poco tratando de generar esta imagen de una China moderna, una China que avanza. Y de hecho ha avanzado mucho. China desde el 78, digamos, con el pequeño timonel, ¿no es cierto?, la revolución que hicieron, generalmente sacó mucha gente en la pobreza, tuvo un cambio industrial muy grande, pero igual sigue teniendo problemas agudos. Entonces, uno de los problemas estos tiene, aparte de los problemas de los derechos humanos, el control de la información y el tema, digamos, este caso, el coronavirus, que no se sabe la magnitud que tiene. Y en un contexto donde hemos visto también de cierta competencia con Estados Unidos por la supremacía global, desde Washington, ¿podrían sacar algún tipo de provecho con todo esto? Bueno, siempre está la disputa entre las dos potencias. Hay una disputa global hoy día en general, dado porque hay menos, se ha perdido esa capacidad de consenso y los acuerdos multilaterales, fundamentalmente con las presidencias del presidente Trump y una serie de líderes más nacionalistas que han entrado a ingresar en la escena, y ahí colocamos, ¿no es cierto?, al gobierno ruso, colocamos al gobierno chino, digamos, que de alguna forma, que si bien no han atentado contra el multilateralismo, evidentemente hay un nivel de competencia importante que se está midiendo en distintas regiones en el mundo. Se está midiendo en Siria, se está midiendo, ¿no es cierto?, a nivel global, en general en distintas áreas. ¿Cuál es hoy día el tema? Hoy día el tema es que Estados Unidos tiene un problema de déficit comercial muy grande todavía con China. Y China está subiendo y está siendo capaz tecnológicamente, económicamente, políticamente de tener un papel cada día más preponderante a nivel internacional que les está quitando los espacios. Sobre todo cuando Estados Unidos se retira en esta suerte de America First, ¿no es cierto? Se empieza a retirar, China empieza a copar los espacios. Lo empieza a copar con la ruta de la seda, ¿no es cierto? Lo empieza a copar con, hoy día es el gran prestamista mundial, ¿no es cierto? Es China, fundamentalmente, y China hoy día tiene las empresas que están no solamente en China, sino hoy día están instaladas en toda América Latina, están instaladas las granjas en África. O sea, China se está convirtiendo en un agente global importante. Y en ese sentido hay una disputa global. Y si uno mira lo que son las estrategias nacionales de seguridad de varios países, no solamente del caso de Estados Unidos, sino, por ejemplo, el caso de Europa, por ejemplo, de la Unión Europea, no los tratan igual, por cierto, tratan a China de adversario, los otros casi como enemigos, pero de alguna forma hay un nivel de competencia. Entonces, nadie va a sacar provecho de esto porque al final son temas hoy día en la globalización, los temas tienen que ser tratados de una forma cooperativa y una forma multilateral. Hay problemas que no se resuelven si no son multilateralmente. Por ejemplo, el tema de los virus, el tema de los incendios, los cambios climáticos, el tema, por ejemplo, el deshielo de la Antártica. No son temas que puedan ser tratados unilateralmente o con el concepto de soberanía tradicional. Hay que tener un concepto de soberanía distinta que se habla de soberanía inteligente, donde todos participan ayudando, se mantiene la soberanía, todos homologamos ciertos sistemas, ciertos criterios, pero solucionamos los problemas. Y hoy día en esta forma, digamos, es una competencia que más bien es suma cero. Un tema que nos va a seguir dando mucho que comentar. Mladen Yopo, muchas gracias por habernos acompañado en Mundo Plus hoy. Nosotros